¿Qué es lo que mi gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Falta y Vale, centrado en el primer día de los playoffs del 2025. Aquí ando yo, solo, ya que Frey no se siente del todo bien, pero no quería perderme el primer día de acción de los playoffs, ya que fue un día muy interesante, un partido muy bueno y creo que fue un muy buen inicio para empezar estos playoffs. Para empezar, quiero hablar del partido de Indiana contra Milwaukee Bucks, que para mí fue una serie bastante interesante desde el principio, con la narrativa que ya tenían estos equipos a lo largo de la temporada desde el año pasado. Para empezar, bueno, ganó Indiana el partido de manera muy convincente. Yo creo que Tyrese Halliburton salió a convencer y a decir que lo del año pasado no fue suerte, mientras que los Bucks sufren de la ausencia de Damian Lillard y tienen a Giannis esta vez, pero no fue lo suficiente para ganar este primer partido. Indiana impuso su forma de jugar, su estilo en los playoffs, que es algo que siempre se habla en anticipación, ¿no? Si pueden mantener ese ritmo, ese juego rápido en los playoffs, ya que en los playoffs todo se reduce, el juego baja de revoluciones en momentos. Y aún así, yo creo que no solamente ganaron, pero dominaron el partido entero. Los Bucks se vieron lentos comparado con Indiana, desorganizado y superado desde el principio. Yo creo que Indiana hizo exactamente lo que tenía que hacer: correr, mover el balón, castigar desde el perímetro, que Tyrese Halliburton, esa es su manera de jugar, ahí es donde él de verdad demuestra su talento y de lo que es capaz, ¿no? Circulando el balón, tomando el dominio del partido él solo, no solamente con su lectura de espacio, su creación, pero aprovechando la lentitud en general de Milwaukee para, para quedar expuesto completamente. Yo creo que, por otro lado, Milwaukee, eh, como dije antes, fue un desastre. A Giannis hizo lo mejor que pudo. Yo creo que él se tuvo que poner mucho la capa o sea, para el equipo, tomando no solamente el control en la pintura, pero también en el control de la creación del juego, repartiendo más el balón de la costumbre. Pero imagínate, no tuvo ningún tipo de ayuda del quinteto titular. O sea, escuchen esto: Kyle Kuzma, que fue la adquisición para reemplazar a Chris Middleton y tenía que dar ese salto como tercera opción del equipo, contaban con su anotación, hizo 0 puntos en 0 de 5 en tiros de campo, 0 rebotes y 0 asistencias en 21 minutos de campo. Ya, o sea, básicamente hacía cardio en la cancha. Y eso es simplemente inaceptable. Taurean Prince, igual 0 puntos en casi 20 minutos de cancha. Ese es el otro titular del equipo que cuentan con su presencia en el perímetro. Y Brook López, que al final fue un punto de ataque constante de Indiana, ya que él no pudo aguantar ni contener las penetraciones. Lo sacaron de su zona cómoda y en cada switch, en cada cambio del pick and roll, Indiana lo tomaba como carne en el agua. Y yo creo que es un ajuste que tiene que hacer Doc Rivers para el siguiente partido. Como tú no puedes dejar a Brook López en la pintura y dejar que te maten de tres, en algún momento vas a tener que ajustar, en algún momento vas a tener que tomar la decisión eh, un poco más precipitada de, ok, Indiana está metiendo del perímetro, vamos a jugar con Bobby Portis más, que eventualmente lo hizo, pero creo que fue un poco muy tarde ya porque Indiana tenía su ritmo. Eh, y la defensa colectiva en general, como mal en las ayudas, tarde en rotaciones. Giannis defendía y rebotaba, pero hasta él se vio en momentos como desgastado, como al final así no se puede ganar en playoffs. Tanto fue que en el último cuarto Doc Rivers se vio obligado a dejar en la cancha a la banca, ya que eso fue su última esperanza por una remontada. AJ Green metió un par de triples clave en el final. Gary Trent Jr. también, con su anotación, aportó muchísimo. Kevin Porter Jr. también desde el banco le dio una agresividad y fue al tiro
fue a tirar tiros libres, provocando muchas faltas de Indiana, que al final le beneficia porque le baja la revolución al juego. Pero yo creo que al final todo eso fue muy tarde porque el daño ya estaba hecho. Indiana de por sí ya tenía una ventaja muy grande en el último cuarto y yo creo que ese nivel de aportación de los titulares de Milwaukee tiene que mejorar si quieren competir por el resto de la serie. Pero ojo que esto podrá cambiar con una sola pieza que vuelva al tablero, que es Damian Lillard, que se espera que regrese para el segundo juego y que no le falta ese fuego competitivo, ya que se vio desde la banca, ¿no? Esa tensión con Tyrese Haliburton desde el año pasado. Simplemente no se llevan bien esos dos. Yo creo que Haliburton tiene su mérito, eh, tiene como tiene mérito para poder hablar y poder frontear y poder básicamente bailar al equipo de Milwaukee porque al final el que gana es el que goza y una y otra vez han demostrado que pueden ganar, que ganarle a ese equipo, aunque Damian Lillard sigue siendo un jugador que siempre va a responder, siempre va a estar presente en una situación como esa. Y yo creo que eso va a ser algo interesante, una variable muy que va a cambiar la serie completamente, posiblemente, el retorno de Damian Lillard. Pasando ya a la otra serie de la noche de ayer, la segunda serie, fue Clippers contra Nuggets, que como pudieron ver fue la primera serie en irse a extra tiempo en estos playoffs. Fue un juego bastante batallado, que al final pudo haber ganado cualquiera, ya que ambos equipos estaban dando buen nivel. Aún así, Denver sale victorioso para el primer juego en su casa y creo que fue clave que se lo llevaran porque era un equipo con muchas dudas, el cambio de entrenador y al final ajustaron y entendieron la importancia de ganar el primer partido y creo que el impacto al final en el clutch de Russell Westbrook fue el que lo llevó por encima y su defensa super activa terminó con 15 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias desde el banco. Jugó 34 minutos y también su aporte en la defensa, jugando como defendiendo como el defensor ayudante y en el caso de provocar pérdidas de balón a Jokic, a otros jugadores, digo, perdón, a James Harden, a Kawhi Leonard fue muy importante ya que eso fue una de las cosas que básicamente le ganó el juego a los Nuggets. De parte de los Clippers, James Harden siempre haciendo lo suyo, 32 puntos, 6 rebotes, 11 asistencias, que fue el más determinante del equipo. Kawhi Leonard, 22 puntos, 6 rebotes, pero como dije, 7 pérdidas que al final le afectaron mucho. Y Victor Zubac, que ha sido un jugador muy importante para los Clippers en la temporada, 21 puntos y 13 rebotes, que al final eso es lo que se espera de él y hablé en la previa de cómo era importante su presencia en el equipo de los Clippers para poder pasar a la siguiente ronda. Si él mantiene ese nivel, creo que la serie va a seguir manteniéndose competitiva. Y ahora, ojo con esto, que los Clippers pidieron, como dije antes, 20 balones en el partido contra solo 11 de Denver y esa diferencia fue clave porque aunque el partido fue muy parejo, los errores que forzaron los Nuggets al final llevó a donkeos, a puntos en el fast break que los Clippers no se pueden dar el lujo de permitir a los Nuggets, que es un equipo muy rápido como Christian Brown y Russell Westbrook, que aprovechen. Y yo creo que ahí fue que la clave para, qué sé yo, inclinar la balanza. Y de parte de Denver, Jokic, como siempre, también 29 puntos, 9 rebotes, 12 asistencias, algo típico para él. Aaron Gordon, otro jugador muy importante en esta serie que me alegro de que haya jugado muy bien, 25 puntos, 8 rebotes, 2 robos, que siempre tiene ese aporte y está siendo un poco más marcado como la tercera opción de ese equipo de Denver, que, que sufría, ¿no? De, ok, Jamal Murray, Jokic y quién más. Creo que Aaron Gordon esta temporada ha dado un salto grande para
demostrar que es esa tercera opción de ese equipo bien clara. Y Jamal Murray, que otro jugador clave que hablé en la previa, que su salud era algo muy importante para esta serie. 29 puntos, 9 rebotes. Creo que su presencia y al final, como que el dúo dinámico de Jokic y Jamal Murray depende mucho o sea, Denver depende mucho de eso y creo que Jamal Murray estando en la cancha, a pesar de no ser su juego más efectivo, creo que al final sigue siendo muy relevante. Y yo creo que algo muy interesante que hizo Denver al final, que para cerrar el partido en extra tiempo usó una alineación que solo había visto 44 minutos juntos en toda la temporada regular, que era Westbrook, Murray, Gordon, Jokic con Christian Brown, que ha sido un jugador súper importante para este equipo de Denver. Su energía, su defensa, su juego en el perímetro, la capacidad de meter tiros de tres en momentos importantes, creo que fue muy relevante para que Denver ganara este juego. Creo que, bueno, básicamente metió el tiro para ganar y creo que esa alineación ha hecho un muy buen trabajo, hizo un muy buen trabajo al final. Al final no contaron con la presencia de Michael Porter Jr., ya que es más regular, solo jugó 21 minutos en el juego pasado y creo que eso es debido a su bajo rendimiento defensivo y creo que esa es la primera decisión importante que toma David Adelman comparado con Michael Malone, usando una alineación que básicamente Michael Malone no usó durante la temporada y ahora con el nuevo coach David Adelman creo que cambió el curso de esa serie, ¿no? Siendo capaz de usar ese line-up. Y creo que ese line-up lo demuestra todo. Tuvieron un rating ofensivo de 128.6 y un rating defensivo de 110.3, que la diferencia es 18.3. O sea, para explicar lo que significa el rating, eso significa o básicamente simboliza la diferencia de puntos que marca un equipo cuando esta alineación está en la cancha. Así que tener una ventaja de 18 puntos de por media de cuando esa alineación está junta, creo que da una buena señal y el dominio en ambos costados es muy importante. Para mí, pensando ya en el siguiente juego, yo creo que los Clippers van a tener que ajustar mucho. Bueno, no tanto, honestamente. Yo creo que los Clippers simplemente tienen que tomar o empezando por el cuidado del balón y la concentración defensiva en el cierre. Yo creo que al final se despistaron en momentos en el clutch, en extra tiempo, que para mí, que yo pienso que fue por culpa, o bueno, gracias a la explosividad de Russell Westbrook. Yo creo que su inteligencia, su explosividad, al final marcaron esa diferencia en el último tramo. Y quiero enseñarles momentos claves del extra tiempo donde creo que Westbrook básicamente le gana el juego a Denver. Quiero volver a resaltar esta jugada que creo que es muy importante para la victoria de Denver. Básicamente cierra el juego. Quiero que vean la posición de Westbrook en el medio de la pintura, que casi pierde el balón aquí por el robo de Norman Powell o el intento del robo de Norman Powell, pero al final recupera Jokic y quiero que vean dónde se posiciona Westbrook ahora con a relación a cómo él ve que Jokic va a jugar. Jokic busca el pase y se desahoga con Aaron Gordon. Y Westbrook sigue en la pintura. Aaron Gordon vuelve a buscar a Jokic aquí y miren cómo Westbrook se da cuenta del espacio o como de la forma que defiende Clippers, que está muy ajustada con Norman Powell en la pintura. Se posiciona de tal manera conocen él como el dunker spot en la NBA y forza a Chris Dunn y a Norman Powell a confundirse en la defensa, que deja a Christian Brown solo de tiro de tres y es al final lo que provoca que quede solo y gane el juego. Chris Dunn llega tarde y Chris Brown tiro solo, que es rutina para él, y así gana Denver el partido. Yo creo que esa jugada, ese ajuste de Russell Westbrook al final fue lo que le dio la victoria a Denver. También quiero resaltar esta última jugada donde Westbrook consigue el turnover o la pérdida de parte de James Harden aquí en el perímetro, que 110-107, 9 segundos, termina ya el partido con
con una victoria para Denver y creo que esa básicamente sentenció el partido, esa presencia de Westbrook al final. Vamos ahora con el duelo entre los Knicks y los Pistons, donde Nueva York arrancó con el pie derecho, gracias a una actuación defensiva estelar, de manual, de mucho criterio. Eso fue uno de esos partidos donde el plan de juego fue esencial y efectivo, especialmente cuando se trata de defender a un jugador como Kate Cunningham y como no lo anularon completamente, pero hicieron lo mejor posible. Los Knicks plantearon una defensa muy agresiva en el pick and roll, que hablamos en la previa de cómo esa cobertura alta iba a ser importante para defender a Kate Cunningham. Y creo que, claro está, lo más importante fue que lo forzaron a muchos errores. Kate Cunningham terminó con 6 pérdidas, que fue muy importante ya en el momento de transición para Nueva York. Metió 21 puntos él también, así que hizo lo suyo, 38% de campo, pero nunca impuso ese ritmo élite que él mantiene. Yo creo que una de las claves de ese trabajo fue OG Anunoby, que estuvo impecable en esa cobertura del pick and roll, en los cambios defensivos, anticipando pases, presionando el balón, como si su vida dependiera de eso. Jugó 44 minutos al final, que es una locura. Eh, Terminó con 5 robos, 2 tapas, sumó 23 puntos en general, una actuación increíble de OG Anunoby y especialmente en lo defensivo, como dije, totalmente digna de un All-NBA Defensive First Team. Y creo que él, junto con Kat, que también tiene mucho mérito, su aporte defensivo, él en ese pick and roll nunca se vio en momentos desaprovechados o como en desventaja. Detroit intentó de crear ventaja con Karl Anthony Towns, haciendo el switch o tratando de hacer el switch con Kate Cunningham, pero como dije, esa cobertura alta que forzó tantos errores de Detroit, al final fue lo que le dio la victoria a Nueva York. Nueva York dobló bien, hizo las ayudas con tiempo y nunca dejaron a Detroit de estar cómodo. Kat terminó con 23 puntos y creo que su aporte en lo defensivo fue lo más importante. También quiero mencionar obviamente el jugador estelar, que es Jalen Brunson, 34 puntos, 8 asistencias y provocando a Ausar Thompson, que se habló mucho de quién era que lo iba a defender. Ausar Thompson tomó ese reto, pero sufrió mucho, ¿no? 5 faltas en 24 minutos. Creo que Jalen Brunson hizo un buen trabajo dominando y aprovechando como su inteligencia en la pintura, provocando faltas que Detroit al final se vio incómodo y creo que Jalen Brunson, otra serie, otro juego estelar de él. Eso sí, también quiero decir que Detroit tuvo momentos muy buenos, sobre todo en la primera mitad. Tobias Harris empezó encendido, Malik Beasley aportó también 6 triples y el equipo llegó a tener una ventaja de doble dígito en el tercer cuarto. Se notó que tienen el talento para competir. O sea, piensa el aporte de Tobias Harris, Malik Beasley, Ausar Thompson sufriendo de faltas, Kate Cunningham haciendo de la suya lo más posible, porque la defensa de Nueva York no lo permitía. Eh, Se encontraron a un nivel bien competitivo, se vieron vulnerables al final, porque Nueva York empezó a presionar y le quitó el orden ofensivo que tenían. Y yo creo que al final Nueva York tomó un dominio completo del juego, apretó, y por eso se vio en ese último cuarto como el parcial cambió completamente, se fueron una racha de 21 puntos seguidos, cero de parte de Detroit, y Detroit simplemente no encontraba respuesta. La ofensiva se volvió predecible, provocó pérdida de balón y esos errores en media cancha, ya cuando en la transición Nueva York los aniquiló, por así decirlo. Esa seguidilla de pérdidas no es algo que Detroit no se puede permitir. Y yo creo que ya para terminar quiero darle una mención honorífica a Cameron Payne, que fue clave desde el banco con su energía. Me sorprendió mucho su presencia o su rol en este juego, ya que Tom Thibodeau por tradición no usa mucho su banca
y menos en los playoffs. Yo creo que esos 14 minutos de Cameron Payne, 14 puntos en tan poco tiempo, fue la clave de esa racha de 21-0 en el último cuarto. Nueva York me sorprendió también que Tom Thibodeau tenía la madurez de sentar a Mikal Bridges, que no estaba jugando del todo bien, y, y se fue con ese line-up de Josh Hart, Karl Anthony Towns, Jalen Brunson y Cameron Payne para, bueno, OG Anunoby y Cameron Payne para cerrar el partido. Y yo creo que eso le dio más rapidez al equipo, con Cameron Payne matando de tres. Y yo creo que es una victoria que habla muy bien de Nueva York a la hora de ejecutar planes de juego y en preparación. Yo creo que me sorprendió mucho la capacidad de Tom Thibodeau a sentar a algunos jugadores que no estaban jugando del todo bien, como dije con Mikal Bridges, como que no le tiene ese miedo, no le tiene ese criterio a Mikal Bridges donde aunque esté jugando mal, lo permitan estar en la cancha. Y yo creo que como te dije, esa adición de Cameron Payne creo que cambió el juego completamente. Y yo creo que ese plan claro que tenían fue lo que le dio la victoria al final. Y para terminar, la serie que todos queríamos ver, la serie entre los Timberwolves de Minnesota y los Lakers de Los Ángeles. Como sabemos todos ya, los Minnesota Timberwolves se fueron por arriba en el primer juego en la casa de los Lakers. Y creo que mandaron un mensaje claro en su debut de playoffs, eh, que están listos para hacer el ruido contra un equipo tan famoso, tan reconocido como los Lakers. Dominaron completamente a los Lakers tanto en la pintura como en el perímetro, ganando 117-95 en un partido donde llegaron a tener una ventaja de 27 puntos. Y yo creo que los Wolves empezaron muy bien este primer partido, anotaron 44 puntos en la pintura y encestaron 21 triples con un 25, bueno, perdón, con un 50% de efectividad, que, o sea, increíble, por mucho arriba de la media de la NBA, que no seguirá así por el resto de la serie, tampoco, no creo que eso sea sostenible. Y yo creo que lo más importante, la clave fue que los mataron en el rebote ofensivo, 11-5 de los Lakers, y sacaron 23 puntos de segundas oportunidades, que al final ese dominio en la pintura, como dije, es esencial para, para ganar esta serie contra un equipo tan pequeño como el de los Lakers. Yo creo que la falta de un centro con criterio les hace mucha falta, como anticipamos en la serie, en la previa, en el episodio de la previa, y creo que fue un factor importante hoy. Jackson Hayes, que fue el centro que terminó la temporada, jugó solo 8 minutos y no ofreció nada de resistencia. JJ Redick lo vio temprano y optó jugar el line-up small ball con jugadores más pequeños, más rápidos, y Minnesota aprovechó eso sin piedad con la presencia de Naz Reid, que desde la banca 23 puntos, 6 de 9 de 3, y un Jerry McDaniels que fue perfecto casi, 11 de 13 de campo con 25 puntos. También en la previa hablamos de la madurez de Anthony Edwards y que sería clave en esta serie. Y el tipo cumplió, se quedó a poco de un triple doble, 22 puntos, 8 rebotes, 9 asistencias, y demostró que no necesita buscar protagonismo para impactar el juego. Yo creo que era un poco algo que preocupaba en anticipación de que si Anthony Edwards quería el momento, o sea, que él quiere el momento, pero él iba a salirse de la línea del plan de juego para conseguirlo. Yo creo que hoy, bueno, ayer demostró mucha madurez, que él es capaz de hacerlo y que para que Minnesota gane se requiere de esa madurez, ya que iban a buscar que él sea el que tome la decisión y en un día como el de ayer tomó la decisión correcta. Jugó con madurez, priorizó efectividad y el trabajo colectivo del equipo. Y así se notó con Naz Reid, con Jerry McDaniels. Ese conjunto dio mucho, fue el que le dio la victoria a Minnesota. Chris Finch, por su parte, también respondió al reto, como también anticipé en la previa. Dije que iba a tener que tomar decisiones difíciles
como sentar posiblemente a Rudy Gobert, que a pesar de ser una presencia súper importante en la pintura al nivel defensivo, que podría en algún momento afectar o dominar a los Lakers. Ayer no se vio en esa necesidad y tomó con madurez, con la cabeza fría, metió a Nas Reed, que ya lastimó seriamente al small ball de los Lakers. Y yo creo que optando por ese dinamismo y ofensiva de Nas Reed a cambio Gobert, que jugó solo 24 minutos, creo que fue lo que, como les dije, al final fue clave y fue lo que le ganó el juego a Minnesota. Por parte de los Lakers, yo creo que fue un debut, empezó muy bien para Luka Doncic, que anotó 20 puntos solo en la primera mitad y cerró el tercer cuarto con un triple de media cancha, o creo que fue en el medio tiempo un triple de media cancha que ya es rutina para él y que por un momento le devolvió el alma al estadio, que se veía muy apagado, también tengo que decir, no era un, un ambiente de playoff como hemos visto históricamente en la NBA. Se vio muy apagado el estadio de los Lakers, pero aún así yo creo que no fue suficiente, terminó con 37 puntos Luka Doncic, que otra vez rutina para él, y yo creo que segundo viene LeBron, que aportó solo 19. Eh, hay que pensar se habla mucho de una lesión que tiene andando LeBron y el uso que tuvo en este juego. No sé si un ajuste que tendrá que hacer los Lakers es involucrarlo más en la ofensiva, en la creación del juego y un poco darle la oportunidad a Luka y a LeBron de compartir el protagonismo. Hasta ahora solamente ha sido Luka al final de temporada y le ha salido bien, pero no sé si necesitan que LeBron entre más en ritmo o es un asunto ya de LeBron jugando con una lesión que no lo permita jugar al 100%. Eh, Al final yo creo que fue un equipo de los Lakers que lo superaron en energía, en ejecución, en físico, y al final no llegaron con una mentalidad de playoffs, que si quieren competir en esta serie tienen que ajustar ya que perdieron su primer juego en su casa. Obviamente Minnesota jugó muy bien y todo, pero creo que fue más algo del que los Lakers no dieron la talla para lo que es un juego de playoff y no espero que sea así por el resto de la serie. No creo que ningún juego sea así el, como ese primer partido. Yo creo que tienen que encontrar una manera de cortar el ritmo ofensivo de Minnesota y, y como, ok, me mató Nas Reed, me mató Jaden McDaniels el juego pasado, yo puedo vivir con eso. Lo que no puedo permitir es que Julius Randle y Anthony Edwards, que son los, vamos a decir, protagonistas de este equipo, sean los que me maten, porque obviamente un Jaden McDaniels no va a tener una actuación tan buena así cada partido, sería muy muy difícil, pero Anthony Edwards es alguien que tú puedes controlar o puedes intentar de controlar y cambiar, que haga una diferencia. Yo creo que algunos ajustes que anticipo que JJ Redick haga para el segundo juego es que rápidamente tienen que encontrar algo o alguien para, para establecer ese dominio en la pintura, rebotando. No sé si la movida es jugando con Vanderbilt menos en el perímetro y más en la pintura, ya que es un muy buen rebotador, un Hachimura, que ayer daba mucha pena cómo jugó Hachimura. Hachimura tuvo un juego muy, muy malo y, y eso es algo que te aseguro que JJ Redick está ajustando a día de hoy, o tal vez LeBron compitiendo más por los rebotes. Obviamente hablamos de Jackson Hayes, pero tal vez, qué sé yo, intentar un Alex Len, a ver qué pasa. Creo que puede ser algo muy interesante, una variable muy interesante que pueden usar los Lakers. También tienen que hacer un mejor trabajo en el perímetro, que obviamente vimos como los Lakers, bueno, lo mencionamos, que no tienen tanta presencia en el perímetro, contando con Austin Reeves y Luka Doncic. Jugando en el perímetro, defendiéndote, no es la mejor manera de ganar. Por eso en momentos se jugaron con Gabe Vincent también en la cancha, en el small ball lineup. Y no sé, creo que si yo fuera los Lakers también pensaría en jugar una zona, una defensa de zona, que Minnesota no ha sido
el mejor equipo contra una zona o jugando en contra de una zona. Y me interesaría que los Lakers, creo que lo exploraron en algún punto del juego pasado, pero que sigan como ajustando eso, porque creo que puede ser una ventaja o una variable que les puede dar una ventaja contra Minnesota. Y eso también le dará más control en media cancha de lo que va pasando. En Minnesota al final usaba el lado izquierdo de la cancha como el desahogo de esa zona. Y no sé, yo creo que con un ajuste de los Lakers, como ya tienen en cuenta, ok, Minnesota usa el lado izquierdo de la cancha como el desahogo en vez del medio, cómo podemos aprovechar y forzar pérdidas de balón. Yo creo que los Lakers tienen la capacidad y el plantel para hacer eso, pero todavía vamos a, como digo, esa presencia en la pintura, tienen que encontrar alguna solución que, que ahora mismo o por lo menos ayer no se vio. Y nada, yo les agradezco por escuchar este episodio de Falta y Vale. Es que solo soy yo, ojalá que Frame se pueda unir el próximo episodio, pero les agradezco su apoyo y no solamente hoy, pero en todos los episodios de la previa. Trabajamos muy duro en ello. Y nada, denle like, suscríbanse, dejen un comentario, digan cualquier pensamiento, discusión que quieran tener. Y nos vemos en el próximo episodio de Falta y Vale. Chao.